Nunca pensé que un aeropuerto pudiera sentirse tan frío, incluso con calefacción. Es curioso cómo ciertos lugares que están diseñados para el movimiento pueden convertirse, de pronto, en el escenario de una quietud absoluta. Una quietud que te congela por dentro mucho antes de que el cuerpo sienta el frío real. Ese viaje lo pagué yo. Cada billete, cada tasa, cada asiento asignado lo cubrí con mis ahorros, esos que fui guardando durante años sin darme un solo gusto. Recuerdo haberlos contado varias veces antes de hacer la reserva, asegurándome de que alcanzaba, de que no cometía ningún error. Mi hija dijo que sería bueno para todos. Que necesitábamos tiempo juntas. Que el viaje nos ayudaría a reconectar después de tantos meses de conversaciones cortas y visitas cada vez más espaciadas. Yo quise creerle. Quise creer que aquel viaje era una oportunidad de reconstruir algo que se había ido desgastando sin que ninguna de las dos lo nombrara. Quise creer que todavía quedaba espacio para mí en su vida, aunque ese espacio se hubiera reducido con el tiempo hasta convertirse en algo casi invisible. Caminábamos juntas por la terminal, pero ya no caminábamos al mismo ritmo. Ella iba unos pasos delante, con el teléfono en la mano, sin mirarme. Yo empujaba el carrito con nuestras maletas, cuidando que nada se cayera, pidiendo permiso con la mirada cada vez que alguien pasaba demasiado cerca. Había aprendido a hacerme pequeña en los espacios públicos, a no molestar, a ocupar solo lo estrictamente necesario. No discutimos durante el trayecto hacia el aeropuerto. Tampoco hablamos demasiado. Ella respondía con monosílabos cuando yo intentaba iniciar alguna conversación. Miraba la pantalla del teléfono con más atención de la que me dedicaba a mí. Yo atribuí eso al estrés del viaje, a la prisa, a las mil cosas que seguramente tenía en la cabeza. Eso es lo que más duele recordar ahora. No hubo gritos aquella mañana. No hubo escenas. Solo una frase fría exacta dicha como quien cancela una suscripción que ya no necesita. Se detuvo de golpe, justo antes del control de seguridad. El flujo de gente seguía moviéndose a nuestro alrededor, maletas rodando sobre el suelo pulido, voces superponiéndose en varios idiomas, anuncios que nadie parecía escuchar. Se giró hacia mí, me miró por encima del hombro con una expresión que no reconocí, y dijo aquellas palabras que todavía resuenan en mi memoria como si las estuviera escuchando por primera vez. No vuelvas. Ya no encajas en nuestra vida. No levantó la voz. No parecía enfadada. Parecía decidida. Como a alguien que ha ensayado una frase muchas veces antes de pronunciarla. Como a alguien que ha tomado una decisión hace tiempo, y simplemente estaba esperando el momento adecuado para ejecutarla. Sentí que el ruido del aeropuerto se apagaba de golpe. Las ruedas de las maletas, los anuncios por altavoz, las conversaciones que flotaban en el aire, todo se volvió distante, amortiguado, como si yo estuviera bajo el agua mirando hacia una superficie que se alejaba cada vez más. Intenté decir algo. No un reproche. No una defensa. Solo una pregunta que brotó de algún lugar profundo donde todavía quedaba incredulidad. ¿Cómo que no vuelva? Pero ella ya estaba recogiendo su bolso del carrito. Me lo pasó sin cuidado, empujándolo hacia mí como si me devolviera algo que ya no quería cargar. Sus movimientos eran precisos, ensayados. No había duda en sus gestos. Quédate aquí, añadió sin mirarme a los ojos. Yo no puedo seguir haciéndome cargo de ti. Eso fue todo. Se dio la vuelta y caminó hacia la zona de seguridad sin mirar atrás ni una sola vez. No dudó al pasar el control. No se detuvo para comprobar si yo seguía allí. No volteó cuando desapareció entre la multitud de pasajeros que avanzaban hacia sus respectivas puertas de embarque. Yo me quedé exactamente donde estaba, con dos maletas que de pronto no sabía si eran mías o ya no, sujetando el mango del carrito con las manos temblándome, mientras la fila de gente avanzaba a mi alrededor, y el mundo seguía funcionando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Algunos pasajeros me miraron al pasar. Miradas rápidas, curiosas, que se apartaban enseguida cuando yo levantaba la vista. Otros bajaban los ojos deliberadamente, evitando el contacto, como si mi situación fuera contagiosa o incómoda de presenciar. Nadie decía nada. Un guardia de seguridad me observó durante unos segundos desde su posición cerca de las cintas de equipaje. Noté cómo sus ojos me evaluaban, decidiendo si yo era un problema potencial o simplemente una mujer mayor que se había quedado rezagada. Debió concluir que no representaba ninguna amenaza porque desvió la atención hacia otro punto de la terminal sin hacer ningún gesto. Me acerqué a un banco metálico que había cerca de una columna y me senté despacio,
con cuidado de no perder el equilibrio. Mis piernas temblaban bajo el peso de algo que no era físico. Sentí el frío del metal atravesar la tela del abrigo y llegar hasta mi piel, pero no me moví. No tenía fuerzas para buscar otro lugar. Revisé mi bolso con movimientos automáticos. Mi cartera estaba casi vacía, unos pocos billetes arrugados, monedas sueltas que no alcanzaban ni para un café. Las tarjetas que llevaba dependían de cuentas que ella había estado gestionando durante el último año. No sabía si todavía funcionaban. No sabía si quedaba algo en ellas. Mi teléfono tenía poca batería. La pantalla mostraba un 11% que parpadeaba como una advertencia silenciosa. No había mensajes nuevos. Ninguna llamada perdida. Ninguna explicación posterior que suavizara lo que acababa de ocurrir. Miré la puerta por la que mi hija había desaparecido. El flujo de pasajeros seguía entrando y saliendo del control de seguridad, cada uno con su propia historia, su propio destino, su propia vida que continuaba sin interrupciones. Esperé. No sé qué esperaba exactamente. Tal vez que regresara. Tal vez que se arrepintiera al llegar a la puerta de embarque, y volviera corriendo con alguna explicación que diera sentido a todo. Tal vez que al menos se despidiera como una hija se despide de su madre, con un abrazo, con un te quiero, con algo que pudiera guardar para los días difíciles. No ocurrió nada de eso. El tiempo empezó a pasar de una forma extraña, distorsionada. Minutos que parecían estirarse hasta convertirse en horas. Horas que no sabía cómo medir porque había perdido toda noción de urgencia. La gente iba y venía a mi alrededor en un flujo constante. Familias enteras abrazándose antes de separarse. Padres cargando niños dormidos sobre sus hombros. Parejas besándose con la promesa de un reencuentro próximo. Yo no tenía a nadie. Sentí vergüenza. Pero no por mí. Sentí vergüenza por haber creído que todavía tenía un lugar en la vida de mi hija, por haber pensado que el amor de una madre era algo que no se podía retirar como un permiso vencido. Por haber asumido que los años de sacrificio, de entrega, de estar siempre disponible, significaban algo que no podía borrarse con una sola frase dicha en un aeropuerto. Bajé la mirada hacia mis zapatos, gastados por los años, con las suelas deformadas por tanto caminar. Pensé en todo lo que había hecho para que ella estuviera donde estaba. En cada sacrificio silencioso que nunca nombré. En cada vez que me quedé atrás para que ella pudiera avanzar. En cada sueño propio que pospuse porque siempre había algo más urgente, algo que ella necesitaba, algo que no podía esperar. Y ahí, sentada en ese banco frío de metal, rodeada de extraños que tenían prisa por llegar a algún lugar, entendí algo que me partió por dentro con una claridad devastadora. No me había abandonado por error. No había sido un arrebato ni un momento de confusión. Me había dejado ahí porque ya no le servía. Mientras intentaba respirar hondo y contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse frente a todos esos desconocidos, sentí una presencia a unos metros de distancia. Levanté la vista apenas, con los ojos todavía húmedos, y vi a un hombre de traje oscuro, de pie, inmóvil, observándome con una atención que no supe interpretar. No dijo nada. No se acercó. Solo observaba desde su posición, como si estuviera esperando algo que yo todavía no podía comprender. Y en ese momento, sin saber por qué, sentí que aquel abandono aún no había terminado. Que había algo más esperando detrás de aquella mirada silenciosa. Algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi propia historia. No me moví del banco durante mucho tiempo. Al principio pensé que solo necesitaba unos minutos para ordenar la cabeza. Que el shock pasaría, y podría pensar con claridad. Que en cualquier momento mi hija aparecería de nuevo por aquella puerta de seguridad, quizá molesta por algo que yo había hecho mal, quizá apurada por algún cambio de planes, pero dispuesta a hablar, a explicar, a darme una razón que pudiera entender. Me repetí que nadie abandona así, sin más, a su propia madre. Que tenía que haber un malentendido, que las cosas no funcionaban de esa manera en una familia, por muy complicada que fuera la relación. Pero el aeropuerto no funciona con suposiciones ni con esperanzas. Funciona con relojes que no se detienen por nadie. Miré el panel de salidas que colgaba sobre mi cabeza. Los vuelos cambiaban de estado uno tras otro con un parpadeo mecánico. A tiempo. Embarcando. Última llamada. Salió. Los números y las letras se sucedían sin pausa, indiferentes a mi situación. El vuelo de mi hija ya no aparecía en la pantalla. Había desaparecido de aquel panel electrónico igual que ella había desaparecido de mi vida, sin anuncio previo, sin despedida,
sin la posibilidad de dar marcha atrás. Revisé mi teléfono una vez más, aunque sabía lo que iba a encontrar. 11% de batería. No había mensajes nuevos. Ninguna llamada perdida. Ninguna explicación posterior. Ningún lo siento que llegara tarde pero llegara al fin. Solo silencio digital en una pantalla que pronto se apagaría. Busqué en mi bolso con movimientos cada vez más desesperados. Monedas olvidadas en los bolsillos interiores. Billetes que pudieran haberse traspapelado entre recibos viejos. Cualquier cosa que me permitiera comprar un café caliente para entrar en calor o cargar el móvil en alguna estación de la terminal. Nada. Había confiado en ella para todo. Para el transporte desde el aeropuerto. Para el alojamiento en nuestro destino. Para el viaje de regreso que ahora no existía. Había puesto mi vida entera en sus manos porque eso es lo que hacen las madres, confiar en sus hijos sin hacer preguntas incómodas. Ahora no tenía plan. Ni dinero suficiente. Ni a quién llamar sin sentir una vergüenza que me paralizaba más que el frío. El metal del banco empezó a subir por mi espalda como una corriente helada que atravesaba la ropa. Me crucé los brazos sobre el pecho, no tanto para protegerme del aire acondicionado de la terminal, sino para no sentirme tan expuesta. Tan visible en mi vulnerabilidad. Sentía que todo el mundo podía ver exactamente lo que me había pasado, aunque nadie supiera nada, aunque nadie preguntara. Para distraerme del peso de mis propios pensamientos, empecé a observar a la gente que pasaba. Familias enteras se despedían con abrazos largos, de esos que no tienen prisa, que duran más de lo necesario porque nadie quiere ser el primero en soltar. Madres acomodando bufandas alrededor del cuello de sus hijos adultos, ajustando solapas de abrigos, dando últimas instrucciones que probablemente ya habían repetido 100 veces. Padres cargando maletas pesadas sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque eso es lo que hacen los padres. Nietos inclinándose para besar mejillas arrugadas con un cariño que se notaba genuino. Yo miraba esas escenas como quien observa una vida ajena desde detrás de un cristal. Como si pertenecieran a un mundo al que yo ya no tenía acceso. Un mundo donde las familias funcionaban de manera diferente. Donde el amor no venía con condiciones ni fechas de caducidad. Una pareja joven se detuvo cerca de mi banco. Ella lloraba sin disimulo, con las mejillas húmedas y los ojos enrojecidos. Él la consolaba con palabras que no alcancé a escuchar, prometiéndole algo que la hacía sentir entre sollozos. Se abrazaron varias veces antes de separarse, cada abrazo un poco más largo que el anterior. Nadie los apuró. Nadie los interrumpió. Nadie les dijo que estorbaban o que debían moverse. A unos metros, una mujer mayor caminaba despacio apoyada en el brazo de su hija. La hija ajustaba su paso al ritmo lento de su madre, protegiéndola de los empujones de la multitud, señalando los obstáculos del suelo para que no tropezara. Había una atención en sus gestos que me resultó insoportable de mirar. Sentí una presión en el pecho que me obligó a bajar la vista hacia mis propias manos, arrugadas y manchadas por los años, apoyadas sobre el bolso que sostenía contra el cuerpo como si fuera lo único que me quedaba. Pensé en levantarme y pedir ayuda. Acercarme al mostrador de información y explicar mi situación. Buscar a alguien que pudiera orientarme sobre qué hacer cuando te abandonan en un aeropuerto sin dinero ni plan de regreso. Pero cada vez que ensayaba las palabras en mi cabeza, algo me detenía. No quería pronunciar en voz alta lo que había pasado. Decirlo frente a un extraño lo haría real de una manera que todavía no estaba preparada para aceptar. Decirlo implicaba admitir que no había sido un malentendido, que mi hija realmente había querido dejarme allí, que todo aquello no tenía otra explicación que la más dolorosa. Así que me quedé sentada. Las horas pasaron sin que nadie se diera cuenta de mí. No era invisible exactamente, pero tampoco era importante. Era solo otra mujer mayor ocupando un banco público, con 2 maletas viejas a sus pies, y la mirada perdida en algún punto indefinido del suelo. Un hombre de negocios pasó varias veces frente a mí hablando por teléfono sin bajar la voz, completamente absorto en una conversación que parecía urgente. Una empleada de limpieza empujó su carrito cerca del banco, recogiendo papeles y vasos desechables sin mirarme ni una vez. Un niño pequeño señaló mis maletas con curiosidad y su madre lo apartó con suavidad, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se acercó a ofrecer ayuda. Nadie interrumpió su camino para interesarse por aquella mujer que llevaba horas sin moverse del mismo sitio. Y no los culpo. El aeropuerto está lleno de historias que no nos competen. Cada persona corre hacia su propio destino, hacia su propia vida,
hacia los problemas y las alegrías que les esperan al otro lado de alguna puerta de embarque. Nadie tiene tiempo ni energía para detenerse por una desconocida sentada en silencio. Fue entonces cuando lo entendí con una claridad que me atravesó como una corriente fría. Ese día comprendí que la humillación no grita. No hace escándalo en medio de una terminal llena de gente. No pide atención ni busca testigos. La humillación se sienta y espera. Espera a que alguien note que llevas horas sin moverte. Espera a que alguien se pregunte por qué no tienes a nadie que venga a buscarte. Espera a que alguien observe que tus manos tiemblan aunque no haga frío. Espera, aunque casi nunca llega nadie. Levanté la vista de nuevo, más por cansancio que por esperanza. Mis ojos recorrieron la terminal sin buscar nada en particular, solo intentando anclarse a algo que no fuera el vacío que sentía por dentro. Y ahí estaba otra vez. El hombre de traje oscuro. No había cambiado de lugar desde la última vez que lo había notado. Seguía a cierta distancia, apoyado cerca de una columna, como si no quisiera invadir mi espacio pero tampoco desaparecer de mi campo de visión. Sostenía una pequeña carpeta bajo el brazo con naturalidad, sin aferrarla con fuerza, simplemente manteniéndola cerca. Sus ojos no tenían curiosidad morbosa ni lástima condescendiente. Parecían atentos de una manera diferente. Como si estuviera observando algo que todavía no entendía del todo pero que le resultaba significativo. Desvié la mirada enseguida, incómoda con aquella atención silenciosa. No quería que pensara que necesitaba compasión. No quería que nadie me viera como una víctima que esperaba ser rescatada. No sabía entonces que aquella espera silenciosa era apenas el comienzo de algo que yo todavía no podía imaginar. No sabía que aquel hombre de traje llevaba tiempo buscándome por razones que nada tenían que ver con la caridad ni con la casualidad. Al principio pensé que era imaginación mía. Cuando pasas tantas horas sola en un lugar lleno de extraños, la mente empieza a jugarte trucos que parecen reales. El cansancio acumulado, el frío que no termina de irse, la vergüenza que pesa sobre los hombros, todo se mezcla hasta formar una niebla donde es difícil distinguir lo real de lo inventado. Así que intenté convencerme de que no había nada extraño en lo que estaba notando. Que aquel hombre simplemente esperaba su vuelo como todos los demás. Que su presencia cerca de mi banco era coincidencia y nada más. Pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba. El hombre de traje no hacía nada que pudiera considerarse fuera de lo normal. No hablaba por teléfono con nadie. No caminaba de un lado a otro de la terminal como hacen los pasajeros impacientes. No consultaba el panel de salidas ni miraba su reloj con ansiedad. Simplemente permanecía de pie, a cierta distancia, con aquella carpeta bajo el brazo y una expresión que no supe descifrar. No me miraba de forma descarada. Eso era precisamente lo más inquietante. Sus ojos se desviaban justo cuando yo giraba la cabeza hacia él, como si no quisiera ser descubierto observándome. Como si estuviera acostumbrado a mirar sin ser visto. No había juicio en su expresión cuando nuestras miradas se cruzaban por accidente. Tampoco curiosidad morbosa del tipo que mira a un accidente en la carretera sin poder apartar la vista. Lo que había era observación pura. Atención sostenida. Paciencia. Intenté restarle importancia. Me dije que probablemente esperaba a alguien que venía en un vuelo retrasado. Que quizás su avión había sufrido algún retraso técnico y no tenía nada mejor que hacer que quedarse allí de pie. Que no todo tenía que girar alrededor de mí y de mi situación. Después de todo, ¿quién se fijaría en una mujer mayor sentada en un banco con 2 maletas gastadas? ¿Qué interés podía tener yo para nadie? Aún así, empecé a sentir esa incomodidad leve que no sabes explicar con palabras. No era miedo exactamente. No sentía que estuviera en peligro. Era algo diferente, más sutil. La sensación de que alguien estaba prestando atención a algo que yo misma no alcanzaba a comprender. Cambié de posición en el banco, cruzando las piernas hacia el otro lado. Abrí el bolso y fingí buscar algo en su interior, revolviendo papeles y objetos pequeños sin ningún propósito real. Levanté la vista de reojo, intentando que no se notara. Seguía allí. No se había acercado ni un paso. No se había alejado tampoco. No hacía ningún gesto que pudiera interpretarse como amenaza o como invitación. Una parte de mí quiso pensar que estaba exagerando. Que la soledad y el shock me estaban volviendo desconfiada de todo, y de todos. Me repetí mentalmente que no debía inventar historias cuando ya tenía suficiente con la mía. Que bastante tenía con procesar lo que había pasado esa mañana como para añadir paranoias innecesarias.
Estás cansada, me dije mientras ajustaba el bolso sobre mi regazo. Estás sensible por todo lo que ha ocurrido. Deja de imaginar cosas que no existen. Pero el aeropuerto seguía girando a mi alrededor con su ritmo implacable de llegadas y salidas, y aquel hombre de traje parecía no girar con él. Parecía anclado a un punto fijo mientras todo lo demás se movía. Vi pasar a una mujer ejecutiva con un traje similar al suyo, arrastrando una maleta de cabina con ruedas silenciosas. Él ni siquiera reaccionó a su paso. Un grupo de hombres de negocios cruzó frente a él hablando en voz alta sobre alguna reunión importante. No los siguió con la mirada ni un segundo. Su atención parecía dirigida a un solo punto en toda la terminal. Mi banco. Bajé la cabeza otra vez, incómoda con aquella certeza que iba creciendo dentro de mí. No quería llamar la atención de nadie. No quería problemas añadidos a los que ya tenía. No quería que nadie pensara que estaba causando algún inconveniente o que representaba algún tipo de molestia. Tal vez todo era paranoia alimentada por el agotamiento. Tal vez eran solo coincidencias que mi mente conectaba sin razón. Después de todo, nadie sigue a una madre abandonada en un aeropuerto. Nadie se interesa por alguien que no tiene nada que ofrecer, nada que dar, nada que valga la pena observar durante horas. O eso creía yo en ese momento. Ajusté el abrigo alrededor del cuerpo, buscando un calor que no llegaba, y me quedé quieta esperando que, si dejaba de mirarlo, él simplemente desaparecería entre la multitud como todos los demás. No desapareció. Y aunque todavía no lo sabía, esa mirada silenciosa era la primera señal de que mi historia no se iba a quedar atrapada en ese banco frío para siempre. Mientras seguía sentada en ese banco del aeropuerto, con el murmullo constante de voces y anuncios flotando a mi alrededor como una marea que sube y baja, mi mente empezó a ir hacia atrás sin que yo pudiera detenerla. No fue un recuerdo concreto el que apareció primero. Fue una cadena. Una sucesión de imágenes, decisiones y momentos que se ordenaron solos, uno detrás de otro, como las cuentas de un collar largo que alguien extiende sobre una mesa. Y todas esas cuentas, todas esas decisiones, apuntaban hacia el mismo lugar. Este momento. Este banco. Este abandono que ahora parecía menos sorprendente de lo que había sido unas horas antes. Siempre fui la madre que estaba disponible. No la perfecta, porque nunca pretendí serlo. No la moderna que entendía todas las tendencias, y sabía moverse con soltura en un mundo que cambiaba más rápido de lo que yo podía seguir. No la que dominaba la tecnología ni comprendía las nuevas formas de comunicarse que parecían dejar obsoleto todo lo que yo conocía. Pero sí fui la madre que nunca decía que no. La que siempre encontraba la forma de estar presente aunque no fuera fácil. La que reorganizaba su vida entera para adaptarse a las necesidades de los demás sin pedir nada a cambio. Cuando mi hija era pequeña, trabajé más horas de las que mi cuerpo podía soportar. Acepté turnos extra que me dejaban agotada hasta los huesos. Renuncié a vacaciones que había planeado durante meses porque siempre surgía algo más urgente. Me decía a mí misma que ya descansaría después, cuando ella estuviera bien encaminada, cuando tuviera su propia vida y ya no me necesitara tanto. Ese después nunca llegó. O llegó de una forma que no imaginé. Cuando mi hija creció y empezó a tener problemas económicos, no hice demasiadas preguntas. No quise parecer entrometida ni desconfiada. Vendí algunas cosas que había guardado durante años, objetos que tenían valor sentimental pero que podían convertirse en dinero cuando hacía falta. Usé ahorros que estaban destinados a otras cosas, a proyectos propios que fui postergando indefinidamente. Me repetí que era temporal, que los hijos no se miden con balances contables. Que una madre no lleva la cuenta de lo que da porque dar es precisamente lo que hace una madre. Cuando nacieron mis nietos, mi vida volvió a girar alrededor de horarios que no eran míos. Me levantaba antes del amanecer para llegar a tiempo a su casa, y prepararles el desayuno antes de que se fueran al colegio. Organizaba mochilas, preparaba meriendas, planchaba uniformes que alguien había dejado arrugados en un rincón. Aprendí canciones nuevas que no conocía, dibujos animados con personajes de nombres extraños, juegos que me costaba entender pero que intentaba seguir. Volví a agacharme aunque mis rodillas protestaran. Volví a cargar peso aunque mi espalda se resintiera. Volví a correr detrás de cuerpos pequeños y rápidos con una energía que ya no tenía pero que sacaba de algún lugar profundo donde las madres guardan reservas para emergencias. Nunca lo llamé sacrificio. Lo llamé amor.
Mientras mis propios planes quedaban en pausa permanente, yo seguía diciéndome que no importaba. Cancelé viajes que había soñado durante años, destinos que había marcado en mapas viejos con la ilusión de visitarlos algún día. Rechacé un pequeño proyecto personal que me había ilusionado porque no era buen momento, porque había otras prioridades, porque ya habría tiempo más adelante. Dejé de ver a algunas amistades que habían formado parte de mi vida durante décadas. Siempre había una urgencia familiar que atender, un nieto enfermo, una cita que no podía faltar, una tarea que solo yo parecía capaz de hacer. Poco a poco, mi mundo se fue achicando sin que me diera cuenta. El dinero también se fue yendo así. De a poco. Sin discusiones incómodas, sin contratos firmados ante testigos. Sin recibos que documentaran lo que salía de mis manos. Siempre con una promesa implícita flotando en el aire: cuando podamos te lo devolvemos. Hubo decisiones que hoy veo con una claridad que entonces no tuve. Firmé papeles que no leí con la atención que merecían porque confiaba en quien me los ponía delante. Acepté explicaciones rápidas que no terminé de entender pero que venían envueltas en palabras tranquilizadoras. Moví cuentas por comodidad, según me dijeron, para facilitar gestiones que yo no comprendía del todo. Puse propiedades a nombre de otros porque me explicaron que era lo más práctico, lo más conveniente, lo que evitaría problemas futuros. Yo confiaba. Confiaba porque era mi hija. Porque me miraba a los ojos cuando me pedía las cosas. Porque su voz sonaba sincera cuando pronunciaba palabras como ayuda y familia y juntas. Porque nadie piensa que su propia sangre pueda dañarla. Mientras cuidaba a mis nietos y lavaba platos en casas ajenas y ordenaba habitaciones que no eran las mías, dejé de cuidarme a mí. Mi salud empezó a resentirse con achaques que ignoré durante demasiado tiempo. Mi cuerpo ya no respondía como antes, pero siempre había algo más urgente que una visita al médico. Recuerdo una vez, años atrás, que una amiga me preguntó directamente cuándo iba a empezar a pensar en mí misma. Me reí de su pregunta. Le respondí que eso era cosa de gente egoísta. Que las madres no funcionaban así. Que el amor de verdad no se mide ni se calcula. Ahora, sentada en ese aeropuerto vacío de sentido, entendí lo equivocada que había estado durante todos esos años. No me habían quitado la vida de golpe con un solo gesto dramático. Me la habían ido pidiendo en cuotas pequeñas, cómodas, razonables. Cuotas que yo pagué sin protestar, convencida de que eso era exactamente lo que hacían las buenas madres. Pensé en todas esas veces en que sentí un cansancio profundo, y lo ignoré porque había cosas que hacer. En todas las señales que mi cuerpo me mandó, y que pasé por alto porque no había tiempo para atenderlas. En cada límite que no puse por miedo a parecer dura o ingrata o egoísta. Y ahí, en medio de ese repaso silencioso que nadie más podía ver, algo me dolió más profundamente que el abandono de esa mañana. No era solo que mi hija me hubiera dejado sola en un aeropuerto extraño. Era que yo llevaba años quedándome sola sin darme cuenta. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire frío de la terminal llenaba mis pulmones con una claridad que dolía. Cerré los ojos un momento, intentando detener el flujo de recuerdos que seguía llegando sin que yo pudiera controlarlo. Imágenes de cumpleaños organizados con poco dinero pero mucho esfuerzo. Noches sin dormir cuidando fiebres infantiles. Madrugadas preparando comidas para semanas enteras. Tardes enteras jugando a juegos que no me interesaban pero que hacían felices a otros. Cuando abrí los ojos, el aeropuerto seguía exactamente igual. La gente seguía yendo y viniendo con sus maletas y sus vidas ordenadas. Los anuncios seguían sonando por los altavoces con esa voz mecánica que informa sin emoción. Y el hombre de traje oscuro seguía allí, en su posición habitual, observando sin acercarse. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no estaba solo procesando el abandono de esa mañana. Estaba empezando a ver las raíces profundas de todo lo que había ocurrido. Raíces que se extendían años hacia atrás, alimentadas por decisiones que tomé creyendo que hacía lo correcto. Durante mucho tiempo quise creer que todo lo que había pasado entre mi hija y yo era producto del cansancio acumulado. Que ella estaba saturada por las presiones de su vida moderna, por el trabajo exigente, por las responsabilidades que se multiplicaban cada año. Esa explicación me resultaba más soportable. Más humana. Más fácil de perdonar. Pero sentada ahí, con el ruido constante del aeropuerto formando un telón de fondo que ya casi no escuchaba, entendí que esa explicación conveniente ya no encajaba con los hechos. Ella no estaba agotada ese día cuando pronunció aquellas palabras. Estaba resuelta. Había señales durante los meses anteriores. Pequeñas,
casi invisibles para alguien que no quisiera verlas. Comentarios que sonaban inofensivos pero que dejaban un regusto amargo. Silencios nuevos en conversaciones que antes fluían con naturalidad. Cambios sutiles en la forma de hablarme, de presentarme ante otros, de referirse a mí cuando creía que no estaba escuchando. Empezó a corregirme en público con una frecuencia que antes no existía. A terminar mis frases antes de que yo pudiera completarlas, como si mis palabras fueran demasiado lentas o poco precisas. A pedirme con gestos discretos que no contara ciertas historias del pasado, que no mencionara ciertos recuerdos que a ella le resultaban incómodos. Decía que era por mi bien. Que algunas cosas ya no se decían en ciertos círculos. Que debía cuidar cómo me vestía para ciertas ocasiones, cómo hablaba frente a determinadas personas, cómo me movía en espacios que ella consideraba importantes. Yo pensé que era preocupación genuina por mí. Ahora entiendo que era distancia disfrazada de cuidado. Su vida había cambiado de maneras que yo no terminaba de comprender. Un nuevo entorno profesional donde todo parecía medirse con reglas diferentes. Nuevas amistades que venían de mundos que yo no conocía. Un nuevo círculo social donde las apariencias pesaban más que las historias, donde el origen importaba menos que la imagen proyectada. Había alguien más también en su vida. No me lo contó directamente, pero lo fui notando en pequeños detalles. Una presencia que no me incluía. Alguien de quien hablaba solo lo justo, con frases cortas que no invitaban a preguntas. Una relación que parecía necesitar un escenario limpio, sin recuerdos incómodos ni figuras del pasado que complicaran la narrativa. Yo no encajaba en esa imagen cuidadosamente construida. Mi forma de hablar, con expresiones de otra época que a ella le parecían anticuadas. Mi ropa sencilla y práctica que no seguía tendencias ni marcas reconocibles. Mi manera de preguntar demasiado porque genuinamente me interesaba su vida. Mi costumbre de contar anécdotas de cuando ella era pequeña, historias que a mí me llenaban de ternura pero que a ella le provocaban incomodidad visible. Sin darme cuenta, me fui convirtiendo en algo que ella prefería ocultar. Una madre que no combinaba con su nueva vida. Una figura del pasado que rompía la estética cuidada que estaba construyendo para sí misma y para quienes la rodeaban ahora. El viaje no había sido una invitación sincera. Había sido una prueba. Una última oportunidad para ver si yo podía adaptarme a sus nuevas expectativas. Si sabía quedarme callada cuando correspondía. Si podía moverme por espacios elegantes sin llamar la atención equivocada. Si era capaz de ser discreta hasta casi desaparecer. Y cuando vio que no lo conseguía, cuando comprobó que yo seguía siendo la misma madre de siempre con las mismas costumbres de siempre, tomó la decisión que probablemente llevaba tiempo considerando. No fue un impulso momentáneo. No fue un arrebato causado por alguna discusión. Ese abandono estaba pensado con antelación. Me había llevado al aeropuerto sabiendo que no volvería conmigo en el mismo avión. Había organizado su viaje de forma que yo quedara fuera del itinerario de regreso. Había previsto que yo no tendría cómo volver de inmediato, que no tendría recursos suficientes para solucionar el problema por mí misma. Lo entendí tarde, pero finalmente lo entendí con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Yo era un estorbo visible en la vida que ella quería tener. No por algo malo que hubiera hecho, sino simplemente por lo que representaba. Una madre que recordaba de dónde venían. Una historia de sacrificios y limitaciones que no encajaba con la narrativa de éxito que ella prefería contar. Un pasado que no podía borrar pero sí podía esconder. Mientras esa verdad incómoda se acomodaba dentro de mí como un hueso que encuentra su lugar después de una fractura, sentí algo diferente al dolor agudo de las primeras horas. No fue rabia ardiente ni odio corrosivo. Fue una tristeza más profunda, más pesada, que se instaló en un lugar donde sabía que se quedaría durante mucho tiempo. Porque comprendí algo que me costó aceptar. No me abandonó por cansancio ni por un momento de debilidad. Me abandonó por vergüenza. Y esa vergüenza no tenía que ver con nada que yo hubiera hecho mal. Tenía que ver con la vida que ella había elegido construir sin mí dentro. Respiré hondo otra vez, sintiendo como cada respiración se hacía un poco más fácil que la anterior. Miré al frente, hacia el flujo constante de pasajeros que seguían con sus vidas sin prestar atención a la mujer del banco. El aeropuerto continuaba funcionando como si nada extraordinario hubiera pasado esa mañana. Pero dentro de mí, algo había cambiado de manera irreversible. Ya no estaba esperando una explicación que diera sentido a todo. Ya no albergaba la esperanza de que mi hija apareciera con una disculpa.
Estaba empezando a ver la verdad sin los filtros que había usado durante años para protegerme de ella. Hubo un momento específico, varios meses antes del viaje, que ahora regresaba a mi memoria con una claridad incómoda que no podía ignorar. En aquel entonces no le di la importancia que merecía. Hoy, sentada en este banco, entiendo que fue el principio de todo lo que vino después. Mi hija me había llamado una tarde de primavera con un tono de voz inusualmente serio. No era el tono que usaba para las conversaciones cotidianas ni para pedirme favores habituales. Había algo diferente en su manera de hablar, una formalidad que me resultó extraña. Dijo que necesitaba verme para hablar de algo importante. Me pidió que no me preocupara, que no era nada malo, solo un trámite que debíamos resolver juntas. Usó esa palabra varias veces durante la conversación, como si repetirla la hiciera más pequeña y menos significativa. Solo un trámite. Nada complicado. Por nuestro bien. Nos reunimos en su casa unos días después. El ambiente era normal en apariencia, pero había una tensión sutil que no supe identificar entonces. No había prisa aparente, pero tampoco hubo las conversaciones largas que solíamos tener cuando nos veíamos. Fue directa al asunto con una eficiencia que ahora me parece calculada. Sacó unos papeles de una carpeta delgada que tenía preparada sobre la mesa. Estaban ordenados con precisión, con pequeños post-its de colores marcando las páginas exactas donde yo debía firmar. Todo parecía organizado de antemano, como si hubiera ensayado aquel momento. Yo le pregunté qué era exactamente lo que me estaba mostrando. Nada complicado, mamá, respondió con esa voz tranquilizadora que usan los hijos cuando quieren convencer a sus padres de algo. Es un poder. Para ayudarte. Para que yo pueda hacer gestiones por ti sin molestarte con cada pequeño detalle. La palabra poder me sonó grande, importante, pero ella la pronunció como quien habla de un trámite menor, una formalidad sin consecuencias. Me explicó que así podría encargarse de asuntos bancarios, citas médicas, gestiones administrativas. Que era lo más práctico para alguien de mi edad, que no tendría que preocuparme por papeleos complicados. Tú confía en mí, añadió mirándome a los ojos con una expresión que parecía sincera. Yo me ocupo de todo. Leí los documentos por encima, pasando las páginas sin detenerme demasiado en cada párrafo. Reconozco que no entendí todo lo que estaba escrito. El lenguaje era técnico, lleno de términos legales que me resultaban ajenos y distantes. Me sentí torpe al intentar seguir cada frase, al tratar de comprender el alcance de lo que estaba firmando. Me tranquilizó ver su nombre junto al mío. Nuestro apellido compartido. La fecha correcta en el encabezado. Todo parecía estar en orden. Pensé que no tenía nada que ocultar ni nada que proteger. Pensé que no había ningún riesgo en confiar en mi propia hija. Firmé donde me indicó. No hubo notario presente ese día. No hubo testigos externos que verificaran el acto. No hubo preguntas incómodas de profesionales que pudieran haberme explicado lo que realmente estaba autorizando. Solo mi firma trazada con un bolígrafo prestado, y la sensación de haber hecho lo correcto para facilitar las cosas. Ella sonrió cuando terminé de firmar la última página. Me abrazó con un afecto que me pareció genuino. Me dijo que era por nuestro bien, que ahora todo sería más fácil. Después de aquella tarde, algunas cosas empezaron a cambiar de maneras sutiles que yo no relacioné entre sí en ese momento. Hubo movimientos en cuentas bancarias que ella explicaba rápidamente cuando yo preguntaba, siempre con razones que sonaban lógicas. Decisiones tomadas para evitarme molestias, según me decía. Documentos que ya no pasaban por mis manos porque ella se encargaba de todo. Yo agradecía no tener que ocuparme de esas gestiones. Me sentía aliviada de poder delegar en alguien de confianza. Creí que eso era parte natural de envejecer con dignidad, dejar que los hijos asuman responsabilidades que antes eran nuestras. No entendí entonces lo que realmente había cedido con aquella firma. No comprendí que aquel papel no era solo una ayuda práctica. Era una puerta abierta. Una autorización amplia. Un permiso que no hacía preguntas ni exigía explicaciones. Y lo más grave de todo es que tampoco entendí cuándo empezó a usarse de una forma que ya no me incluía en las decisiones. Ahora, sentada en el aeropuerto con esos recuerdos ordenándose en mi cabeza, aquel momento de la firma se acomodaba de manera diferente. Ya no parecía un gesto de cuidado filial. Parecía una decisión calculada. Un paso previo necesario para todo lo que vendría después. No sabía aún las consecuencias completas de lo que había firmado. No sabía hasta dónde había llegado el uso de aquel documento.
Pero algo estaba quedando claro en mi mente. Aquella firma, hecha desde la confianza más absoluta, había cambiado el equilibrio entre nosotras de maneras que yo apenas comenzaba a comprender. Y me estaba dando cuenta demasiado tarde. No lo vi acercarse de inmediato. Estaba tan concentrada en mis propios pensamientos, tan perdida en el repaso de recuerdos que no dejaban de llegar, que no noté el momento exacto en que empezó a moverse hacia mí. Solo fui consciente de su presencia cuando una sombra se detuvo frente al banco, bloqueando parcialmente la luz artificial de la terminal. No fue un movimiento brusco ni invasivo. Simplemente apareció dentro de mi campo de visión con la naturalidad de alguien acostumbrado a acercarse a desconocidos sin provocar alarma. Levanté la vista despacio, preparándome para cualquier cosa. Era el mismo hombre de traje oscuro que llevaba horas observándome desde la distancia. De cerca parecía más joven de lo que había calculado, aunque su expresión seria le añadía una gravedad que compensaba esa juventud. No sonreía, pero tampoco había dureza en sus facciones. Se mantenía erguido con una postura que denotaba costumbre, con las manos visibles a los lados del cuerpo, como alguien que sabe que ciertos gestos tranquilizan. Disculpe, dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara pero sin llamar la atención de nadie más. Su tono no era urgente ni paternal. No sonaba a compasión ni a lástima. Sonaba profesional de una manera que me resultó extraña en aquel contexto. Asentí apenas con la cabeza, sin saber qué esperar. No se sentó a mi lado ni se inclinó demasiado hacia mí. Mantuvo una distancia respetuosa, suficiente para no hacerme sentir acorralada o amenazada. Sus ojos recorrieron brevemente las maletas que seguían a mis pies, luego volvieron a encontrarse con los míos. Solo necesito confirmar algo, añadió después de una pausa breve. No me preguntó si estaba bien. No me ofreció ayuda directa. No pronunció palabras de consuelo que hubieran sonado vacías. Hizo otra pausa, como si estuviera calculando el momento exacto para formular su pregunta. Cuando habló de nuevo, su voz mantuvo ese tono neutro que no delataba nada. Ustedes. Y pronunció mi nombre completo. Mi nombre y mis dos apellidos, dichos con una precisión que me provocó un sobresalto imposible de disimular. Nadie había pronunciado mi nombre en horas. Y menos aún un desconocido que no tenía ninguna razón aparente para conocerlo. Sí, respondí, sorprendida de lo baja que salió mi propia voz. Soy yo. Él asintió una sola vez, un movimiento breve y contenido, como quien confirma un dato que ya esperaba encontrar. Gracias. Nada más. No explicó quién era ni por qué estaba allí. No justificó su presencia ni las horas de observación silenciosa. No dijo qué le había llevado a conocer mi nombre ni por qué necesitaba confirmarlo. Sacó una pequeña libreta del bolsillo interior de su saco, y anotó algo con movimientos precisos. Después levantó la vista de nuevo, observándome con una atención que parecía evaluar algo que yo no alcanzaba a comprender. No se preocupe, dijo entonces, como si pudiera leer la inquietud en mi expresión. No le voy a quitar mucho tiempo. No hubo promesas grandilocuentes en su voz. No hubo palabras diseñadas para tranquilizarme. Solo esa frase medida, pronunciada con un control absoluto, como si cada palabra hubiera sido pensada y sopesada con antelación. Mi primer impulso fue ponerme a la defensiva. Apretar el bolso contra el cuerpo como si contuviera algo valioso. Preguntar directamente quién era, y qué quería de mí. Exigir explicaciones antes de seguir hablando con un desconocido. Pero algo en su manera de estar allí, de ocupar el espacio sin invadirlo, me detuvo. No parecía alguien que improvisara sus movimientos. Tampoco alguien que buscara aprovecharse de una mujer mayor en una situación vulnerable. Había observado durante horas sin intervenir. Había esperado pacientemente sin acercarse antes de tiempo. Había confirmado mi identidad sin exigir nada a cambio. Eso, de algún modo que no supe explicar, le daba un peso diferente a su presencia. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté finalmente, reuniendo la poca energía que me quedaba. Él no respondió de inmediato. Miró alrededor de la terminal, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención a nuestra conversación. Luego volvió a mirarme con esos ojos que no juzgaban pero tampoco consolaban. Solo quería confirmar que era usted, repitió con calma. Nada más por ahora. Por ahora. Esa expresión quedó flotando entre nosotros, cargada de un significado que yo todavía no podía descifrar.
Se hizo ligeramente a un lado con un gesto cortés de cabeza, dando a entender que no pretendía invadir más mi espacio en ese momento. Dio un paso atrás, y se quedó de pie a unos metros de distancia, presente pero sin presionar. Yo me quedé sentada en el banco, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, tratando de comprender qué acababa de ocurrir. No me había ofrecido ayuda concreta. No me había pedido nada a cambio. Solo había confirmado mi identidad con una precisión que sugería algo más grande. Y sin saber exactamente por qué, tuve la certeza absoluta de que aquella pregunta no había sido casual ni accidental. Pasaron varios minutos antes de que volviera a dirigirme la palabra. Yo permanecía sentada en el mismo lugar, mirando al frente sin ver realmente nada, intentando ordenar las piezas de lo que estaba ocurriendo. Él se mantenía a unos pasos de distancia, como si respetara un tiempo de procesamiento que yo necesitaba aunque no lo hubiera pedido expresamente. Finalmente, se acercó de nuevo con el mismo movimiento medido de antes. No quiero alarmarla, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado, pero necesito hacerle algunas preguntas. Asentí, todavía desconcertada pero dispuesta a escuchar. ¿Recuerda haber firmado un poder hace algunos meses? Preguntó directamente. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque no debería haberlo hecho. Era algo que tenía perfectamente claro en mi memoria, un recuerdo que había estado repasando apenas unos minutos antes. Sí, respondí sin dudar. Mi hija me lo pidió. Él no mostró ninguna reacción visible. No hubo sorpresa en su expresión ni gesto de aprobación. Solo tomó nota mental de mi respuesta con esa atención profesional que parecía caracterizarlo. ¿Recuerda la fecha aproximada en que lo firmó? Hice un esfuerzo por precisar el momento. Las semanas tendían a confundirse en mi memoria, especialmente cuando no había eventos significativos que las marcaran. Le di una respuesta imprecisa, mencionando un mes que me parecía correcto, quizá 2 meses atrás. Él asintió brevemente. Coincide, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo más que conmigo. Esa palabra me hizo levantar la vista con más atención. ¿Coincide con qué? Pregunté. No respondió directamente. En lugar de eso, continuó con otra pregunta que siguió el mismo patrón metódico. Después de firmar ese documento, ¿notó algún cambio? Movimientos en sus cuentas bancarias. Gestiones realizadas sin consultarle previamente. Decisiones tomadas por comodidad, según le explicaron. Sentí un nudo leve formándose en el estómago. No era exactamente miedo, pero sí una incomodidad creciente. Bueno, dije lentamente, buscando las palabras correctas. Mi hija se encargaba de algunas cosas. Yo confiaba en ella para eso. No estaba poniéndome a la defensiva. No me sentía acusada de nada. Simplemente estaba recordando en voz alta, tratando de responder con honestidad a preguntas que empezaban a tener un peso diferente. ¿Firmó usted sola? Preguntó entonces. ¿Hubo algún testigo presente durante la firma? ¿Algún notario o profesional que verificara el acto? Negué lentamente con la cabeza. Él cerró los ojos durante un segundo. No fue un gesto exagerado ni dramático. Más bien parecía el reflejo involuntario de alguien que confirma algo que ya sospechaba pero esperaba estar equivocado. ¿Le explicaron con detalle el alcance exacto de ese documento? Añadió. ¿Le dijeron específicamente qué autorizaba y qué limitaciones tenía? No, respondí con una honestidad que no intentaba ocultar nada. Me dijeron que era para ayudarme. Para facilitarme las cosas. El silencio que siguió a mis palabras no fue incómodo, pero sí pesado, cargado de implicaciones que yo apenas comenzaba a intuir. El hombre miró la carpeta que seguía llevando bajo el brazo desde que lo había visto por primera vez. No la abrió todavía. No me mostró su contenido. Solo la sostuvo con más firmeza, como si lo que guardaba dentro hubiera ganado importancia con cada respuesta que yo daba. ¿Recuerda si autorizó movimientos específicos? Continuó con el mismo tono neutro. Transferencias de fondos. Cambios de titularidad en propiedades. Representación total ante terceros. Cada palabra que pronunciaba era precisa. Demasiado precisa para ser casual. No, dije finalmente. Yo no entendía de esas cosas. Nunca las manejé directamente. No había vergüenza en mi voz al admitirlo. Solo cansancio, y la aceptación de una realidad que había preferido ignorar durante demasiado tiempo. Él volvió a asentir con ese movimiento breve que ya empezaba a reconocer. Eso es importante, dijo. No usó la palabra grave. No dijo peligroso ni alarmante.
dijo importante. ¿Por qué me pregunta todo esto? Me atreví a decir finalmente, reuniendo el valor para formular la pregunta que flotaba entre nosotros desde el principio. Me miró con seriedad, pero sin dureza. Sus ojos no buscaban intimidar ni generar pánico. Porque hay registros, respondió con claridad. Fechas documentadas, firmas archivadas, movimientos bancarios rastreables. Y todos esos registros están vinculados a su nombre. Sentí un vacío expandiéndose en el centro del pecho. Yo no hice nada de eso, dije de inmediato, antes de poder pensar si esa defensa era necesaria. Lo sé, respondió él sin la menor duda en su voz. Esa respuesta me descolocó más que cualquier acusación posible. No me había pedido que me justificara. No había cuestionado mi versión. Parecía completamente seguro de lo que afirmaba. Usted no sabía lo que estaba ocurriendo, añadió. Y eso se nota en todo lo que me ha contado. No supe qué decir durante varios segundos. Hasta ese momento, yo seguía pensando que lo ocurrido con mi hija era fundamentalmente un conflicto emocional. Un rechazo doloroso, sí, una ruptura que me había dejado sola en un aeropuerto. Pero algo personal, algo que se resolvería entre nosotras cuando las emociones se calmaran. Ahora, por primera vez, algo diferente se abría paso en mi comprensión. La sospecha de que había asuntos que me superaban completamente. Que había decisiones tomadas sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Que mi nombre había sido utilizado en lugares donde yo nunca había estado presente. Tranquila, dijo él, como si pudiera leer el torbellino de pensamientos que se agitaba detrás de mis ojos. Todavía no estamos en el punto de sacar conclusiones definitivas. Todavía. Esa palabra apareció de nuevo, cargada de significados que yo apenas empezaba a entrever. Solo necesito confirmar un dato más, continuó. ¿Su hija viajó hoy sola? ¿Sin usted? Asentí lentamente, sintiendo el peso de esa confirmación. Él anotó una última cosa en su libreta, y cerró la carpeta con un movimiento cuidadoso. Gracias, dijo. Eso era todo lo que necesitaba saber por el momento. Por el momento. Otra expresión que quedó flotando en el aire. Se retiró unos pasos, dejándome con una sensación extraña que no era exactamente miedo ni rabia. Era algo más cercano a la revelación. La certeza creciente de que había estado viviendo dentro de una historia cuyas páginas completas nunca había leído. Y que alguien, por fin, estaba empezando a leerlas en voz alta delante de mí. No volvió a acercarse hasta que el flujo de pasajeros disminuyó notablemente. La terminal había entrado en una de esas pausas naturales entre oleadas de vuelos, cuando los pasillos se vacían temporalmente antes de llenarse de nuevo. Cuando finalmente se aproximó, noté que ya no llevaba la libreta en la mano. Tampoco parecía estar improvisando sus movimientos. Todo en su postura indicaba que había pasado de la fase de observación a algo diferente. Permítame presentarme formalmente, dijo. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su saco y la sostuvo a la altura justa para que yo pudiera leerla sin que nadie más tuviera acceso a la información. No la empujó hacia mí con insistencia. No buscó impresionarme con títulos grandilocuentes. Soy representante legal especializado en auditorías patrimoniales y gestión de riesgos familiares, explicó con el mismo tono profesional que había mantenido desde el principio. No pronunció la palabra abogado de inmediato, como si entendiera que ese término venía cargado de connotaciones que podrían asustarme. La dejó implícita, flotando entre las líneas de su presentación. Tampoco habló de justicia abstracta ni de ayudarme de manera genérica. Usó términos neutros, casi técnicos, que no prometían nada pero tampoco ocultaban su propósito. Mi función principal no es ofrecer consuelo, añadió mirándome directamente. Mi trabajo consiste en verificar hechos y documentar situaciones. Asentí, sin saber muy bien qué responder a esa declaración tan directa. En cierto modo, agradecí que no me tratara como a alguien frágil que necesitaba protección emocional. No me habló despacio ni simplificó sus explicaciones como si yo no fuera capaz de entenderlas. Simplemente continuó con lo que había venido a decir. Hay una revisión en curso, dijo, relacionada con documentos firmados a su nombre durante los últimos meses. Movimientos que requieren confirmación de voluntad por parte del titular. Sacó la carpeta y la abrió apenas lo suficiente para revisar una hoja que había en la parte superior. No me la mostró directamente. No todavía. Fechas de firma,
autorizaciones emitidas, transferencias ejecutadas, enumero sin dramatismo. Todos estos elementos coinciden en un punto común: usted no estuvo presente cuando se llevaron a cabo. No sonó como una acusación dirigida hacia mí. Sonó como la constatación objetiva de un hecho verificable. Mi trabajo consiste en asegurar que las decisiones documentadas reflejen la intención real del titular, prosiguió. Cuando esa correspondencia no existe, los procesos se detienen automáticamente. Sin excepciones ni negociaciones. Escuchar la palabra titular aplicada a mi persona me resultó extraño, casi ajeno. Durante años me había acostumbrado a ser definida en relación con otros. La madre de. La abuela de. La que ayuda cuando hace falta. Nadie me había nombrado como titular de nada en mucho tiempo. No necesito que me cuente su historia personal, dijo entonces. Esos detalles no son relevantes para el procedimiento en este momento. Agradecí internamente esa claridad. No quería tener que explicar el abandono de esa mañana, ni justificar mis decisiones pasadas, ni defenderme de acusaciones que nadie había formulado. Lo que necesito saber, continuó, es si autoriza que este proceso continúe por los canales correctos. Con usted plenamente informada de cada paso. No había presión en su voz al formular esa pregunta. Tampoco urgencia teatral ni manipulación emocional. Era una opción presentada con claridad, sin adornos innecesarios. Si decide no autorizarlo, añadió, los procedimientos se congelan de inmediato. Eso incluye cualquier operación que se haya iniciado hoy mismo. ¿Hoy? Esa palabra aterrizó con un peso inesperado. ¿Qué operación? Pregunté, sintiendo que el nudo en mi estómago se tensaba un poco más. Él cerró la carpeta con cuidado, sin prisas. Todavía no corresponde entrar en detalles específicos, respondió. Primero necesito su confirmación formal de que desea recibir representación informada. Representación informada. No me pidió que confiara ciegamente en él. No me prometió resultados favorables. No habló de ganar o perder como si esto fuera una competición. Me ofreció algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más poderoso de lo que parecía, la posibilidad de tener control sobre lo que estaba ocurriendo. Tómese el tiempo que necesite, dijo finalmente. No hay prisa real en este momento. Se hizo a un lado, dándome espacio físico y mental para procesar todo lo que acababa de escuchar. Por primera vez desde que mi hija me había dejado sola en aquella terminal, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de moverse sin control. No porque todo estuviera resuelto ni porque las respuestas hubieran llegado. Sino porque alguien había establecido límites claros donde antes solo existía confusión y desamparo. No había drama en lo que estaba ocurriendo. No había espectáculo emocional. Solo procedimientos activándose en silencio, siguiendo sus propias reglas. Y en ese silencio ordenado, comprendí algo que nadie me había enseñado antes: el poder no siempre entra en tu vida con ruido y fanfarria. A veces llega con una carpeta cerrada, una presentación formal y la simple opción de decidir. No me entregó la carpeta de inmediato. Primero se sentó frente a mí en el banco de metal, dejando una distancia apropiada entre los dos que no resultaba ni invasiva ni distante. No ocupó más espacio del necesario. No adoptó una postura condescendiente. Habló con la misma calma profesional que había demostrado desde el primer momento. Hay un problema, dijo sin rodeos. No en lo que usted firmó originalmente. El problema está en cómo se utilizó ese documento después. Abrió la carpeta y extrajo una sola hoja. No era un documento extenso lleno de párrafos interminables, y letra pequeña. Era una página clara, ordenada, con fechas subrayadas en varios puntos y anotaciones manuscritas en los márgenes. El poder que usted otorgó tenía límites específicos, continuó. No era un poder absoluto ni ilimitado. Señaló una línea concreta en el documento, acercándolo lo suficiente para que yo pudiera leer sin forzar la vista. Aquí, dijo. Esta cláusula establece que ciertos actos requieren notificación expresa al titular. Notificación que, según nuestros registros, nunca ocurrió. No necesitó elevar la voz para transmitir la gravedad de lo que estaba diciendo. La información era suficientemente clara por sí misma. Su hija actuó como si ese límite no existiera, añadió. Firmó documentos, emitió autorizaciones y ejecutó decisiones que excedían claramente el alcance de lo que usted había autorizado. Sentí un mareo leve, como si el suelo se inclinara suavemente bajo mis pies. ¿Qué tipo de decisiones? Pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta.
Él no respondió con palabras cargadas de dramatismo. Respondió con hechos concretos. Cambios de titularidad en cuentas bancarias, dijo. Autorizaciones financieras para operaciones que requerían su presencia física. Representación ante instituciones donde usted nunca compareció personalmente. Todo a mi nombre. Todo sin que yo estuviera presente. Todo sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Eso se considera uso indebido de poder. Continuó con el mismo tono neutro. No es una interpretación subjetiva. Está documentado en los registros oficiales. Pasó la hoja y mostró un anexo que estaba detrás. Nombres de instituciones. Firmas de funcionarios. Sellos oficiales de fechas específicas. Hay testigos de todo esto, dijo. Personas que estuvieron presentes cuando se realizaron estas gestiones. Empleados bancarios, funcionarios públicos, profesionales que dejaron constancia escrita de que usted no estaba allí. No había acusación emocional en su manera de presentar los hechos. Solo certeza basada en documentación verificable. Además, añadió, existe registro de que usted fue trasladada fuera del país hoy, precisamente mientras uno de estos procesos seguía activo y pendiente de resolución. Levanté la vista lentamente, encontrando sus ojos. ¿Eso tiene importancia?, pregunté. Mucha, respondió sin dudar. Porque demuestra intención clara de mantenerla fuera del alcance inmediato de cualquier notificación oficial. No usó la palabra abandono. No pronunció la palabra engaño. Dijo intención. El error de su hija, continuó, fue asumir que el documento firmado la protegía de cualquier consecuencia. Que la confianza maternal podía sustituir a la legalidad formal. Cerró la carpeta con un movimiento cuidadoso. No funciona así, concluyó. Guardó silencio durante unos segundos, permitiéndome tiempo para procesar la información. No me miró con lástima ni con compasión exagerada. Me miró como se mira a alguien que debe tomar decisiones importantes basándose en hechos reales. Esto ya no es una cuestión familiar, dijo finalmente. Ahora es una cuestión de representación válida y uso apropiado de poderes legales. No lloré. No porque la información no doliera, sino porque el dolor había cambiado de naturaleza. Ya no era confusión emocional ni incredulidad ante el abandono. Era claridad. Fría, precisa, cortante como un cristal roto. ¿Qué ocurre a partir de ahora?, pregunté. Ahora, respondió, se activa el protocolo correspondiente. Notificaciones formales a todas las partes involucradas. Suspensión inmediata de actos pendientes. Revisión completa de todas las operaciones realizadas durante el período en cuestión. No dijo castigo. No dijo venganza. Dijo proceso. Y en ese momento comprendí algo fundamental que cambió mi perspectiva sobre todo lo ocurrido. Mi hija no había cometido simplemente un error emocional al abandonarme. No había actuado solo por vergüenza o por deseo de distancia. Había cometido un error legal documentado. Y ese error, a diferencia de los conflictos familiares, ya no dependía de mi voluntad ni de mis sentimientos para tener consecuencias. No fui yo quien realizó la llamada. Eso fue lo primero que me dejó absolutamente claro. Este tipo de notificación no puede hacerse de manera personal, explicó mientras se ponía de pie. Los procedimientos exigen canales formales para evitar cualquier interferencia emocional. Sacó su propio teléfono del bolsillo, no el mío. No me pidió que marcara ningún número ni que participara directamente en la conversación. No buscó mi permiso emocional ni mi aprobación previa. Simplemente verificó un dato en la pantalla de su dispositivo. El contacto está registrado en nuestros archivos, añadió. Y el procedimiento ya está oficialmente activo. Se alejó unos pasos del banco, como si quisiera darme la opción de no escuchar más de lo estrictamente necesario. Aún así, su voz llegaba clara hasta donde yo estaba sentada, sin intención de ocultarse ni de susurrar. Buenos días, dijo con un tono completamente profesional. Me comunico en calidad de representante legal autorizado. Le informo que a partir de este momento quedan suspendidas todas las gestiones realizadas bajo el poder otorgado por... Y pronunció mi nombre completo una vez más, con la misma precisión con que lo había hecho cuando me lo preguntó por primera vez. No necesitaba escuchar las respuestas que llegaban desde el otro lado de la línea para comprender lo que estaba sucediendo. El silencio entre sus frases lo decía todo. La notificación formal será enviada por los canales correspondientes en las próximas horas, continuó. Se requiere su comparecencia personal para aclaración de actos y presentación de documentación de respaldo.
Hizo una pausa breve, escuchando algo que yo no podía oír. Sí, añadió con firmeza. El plazo comienza a correr hoy mismo. Finalizó la llamada sin dramatismo ni frases adicionales. Guardó el teléfono en el bolsillo, y regresó a sentarse frente a mí con el mismo movimiento medido de antes. No colgó, dijo simplemente, como si ese detalle tuviera significado. Esa frase me atravesó con más fuerza que cualquier insulto o reproche. Durante años, cuando yo intentaba hablar de temas incómodos o hacer preguntas que no eran bienvenidas, mi hija terminaba la conversación. Cambiaba de tema bruscamente. Decía que estaba ocupada, y que hablaríamos después. Afirmaba que no era el momento adecuado. Esta vez no había podido hacer ninguna de esas cosas. La citación es clara y vinculante, continuó el hombre. Ya no se trata de una conversación entre familiares que pueden postergar indefinidamente. Miró su reloj con un gesto breve. Los plazos legales comienzan a contar desde este momento. Eso limita considerablemente su margen de acción. ¿Y si intenta arreglarlo de alguna manera? Pregunté, sin saber exactamente a qué me refería con esa posibilidad. Él negó con la cabeza de forma clara. No hay nada que pueda arreglarse mediante conversaciones telefónicas o acuerdos informales, respondió. Todo debe canalizarse ahora por la vía formal establecida. La palabra formal volvió a aparecer. Y con ella, algo que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de estabilidad, de estructura, de reglas que se aplicaban independientemente de las emociones involucradas. Lo más importante que debe entender, añadió mirándome directamente, es que usted ya no está sola en este proceso. No lo dijo como consuelo emocional. Lo dijo como un hecho operativo, una realidad que no dependía de mis sentimientos. Miré hacia la zona de seguridad por donde mi hija había desaparecido tantas horas antes. Por primera vez desde aquel momento, no sentí la necesidad imperiosa de que regresara. No estaba esperando disculpas tardías ni explicaciones que dieran sentido a todo. El proceso que se había activado ya no dependía de su voluntad ni de la mía. A partir de este momento, dijo el hombre con finalidad, cualquier comunicación relacionada con este asunto pasará por representación legal. Asentí, comprendiendo el alcance de lo que eso significaba. No sonó ningún teléfono con llamadas desesperadas. No hubo mensajes urgentes llegando a mi dispositivo. No hubo escenas dramáticas ni confrontaciones emocionales. Solo una llamada breve y profesional, una citación clara con plazos definidos, y una verdad que ya no podía colgarse ni postergarse. No hubo un momento de victoria que pudiera señalar. Eso fue lo primero que entendí cuando la realidad de lo ocurrido comenzó a asentarse. No sonaron teléfonos repetidamente con intentos desesperados de comunicación. No llegaron mensajes llenos de disculpas apresuradas. No aparecieron explicaciones tardías ni lágrimas ensayadas buscando reconciliación inmediata. Nada de lo que las películas muestran en estos momentos ocurrió en aquella terminal de aeropuerto. Lo que hubo fue silencio. Pero un silencio diferente al que había experimentado durante las horas anteriores. Ya no era el silencio del abandono ni el de la espera incierta. Era un silencio de cierre, de página que se pasa, de capítulo que termina aunque la historia continúe. El hombre de traje revisó algunos datos finales en su carpeta y la cerró con un movimiento cuidadoso, como quien concluye una tarea que debe hacerse correctamente, no rápidamente. A partir de ahora, explicó, los actos realizados quedarán bajo revisión oficial. Algunos serán anulados por vicios de procedimiento. Otros requerirán procesos de restitución. Todo seguirá su curso según los plazos establecidos. Normal. Esa palabra me sorprendió cuando la pronunció. Después de todo lo extraordinario que había sucedido ese día, me di cuenta de que eso era precisamente lo que más necesitaba, normalidad. Reglas que funcionaran. Procedimientos que siguieran su camino. Consecuencias que no dependieran de emociones volátiles. No habrá confrontaciones innecesarias, continuó. Tampoco declaraciones públicas ni escándalos mediáticos. Las consecuencias serán proporcionales a los actos documentados. No habló de castigos ejemplares ni de humillaciones inversas. Habló de consecuencias proporcionales. Su hija tendrá que responder por las acciones que realizó, añadió. Pero no ante usted directamente. Ante el proceso legal correspondiente. Sentí una presión leve en el pecho al escuchar esas palabras, pero no era satisfacción vengativa. Tampoco alivio completo ni alegría. Era algo más complejo, más matizado. Algo cercano a la aceptación de una realidad que no podía cambiarse.
¿Y yo? Pregunté después de unos segundos de silencio. Usted recupera el control de sus propias decisiones, respondió con simplicidad. Ese es el resultado principal. Eso era suficiente. Miré mis manos, apoyadas sobre el bolso que había sostenido durante horas como si fuera lo único que me quedaba. Estaban más tranquilas ahora. No temblaban como al principio. Noté que no sentía la urgencia de llamar a nadie para contar lo que había pasado. No experimentaba la necesidad de demostrar nada a nadie ni de buscar validación externa. No deseaba que mi hija sufriera por lo ocurrido. Tampoco quería que aprendiera una lección a través del dolor o la humillación pública. Solo quería que dejara de usar mi nombre como si le perteneciera a ella. No hay nada más que deba hacer usted en este momento, dijo el hombre poniéndose de pie. Nosotros nos encargamos del resto. Asentí despacio, aceptando esa división de responsabilidades. Mientras él recogía sus cosas, me di cuenta de algo que me sorprendió. No sentía alegría por cómo habían resultado las cosas. Y esa ausencia de alegría, lejos de decepcionarme, me tranquilizó profundamente. La justicia, comprendí entonces, no siempre se siente bien. A veces simplemente se siente correcta. No hubo gritos finales que cerraran el capítulo con dramatismo. No hubo insultos lanzados a través de distancias que ya no podían salvarse. No hubo una frase perfecta para concluir la escena con impacto emocional. Solo hechos acomodándose silenciosamente en sus lugares correspondientes, como libros que vuelven a su estante después de haber estado desordenados durante demasiado tiempo. Cuando el hombre de traje se alejó por última vez hacia otra zona de la terminal, no lo seguí con la mirada. Tampoco busqué la puerta de seguridad por donde mi hija se había marchado tantas horas antes. Me quedé sentada unos minutos más en aquel banco de metal, respirando con una calma que no había experimentado en todo el día. No estaba celebrando ninguna victoria. Estaba recuperando algo que había perdido hacía años sin darme cuenta. La certeza de que mi vida, mis decisiones y mi nombre volvían a pertenecerme exclusivamente. No hubo reconciliación familiar. Y con el paso de los días que siguieron a aquella jornada en el aeropuerto, entendí que esa ausencia de reconciliación también era una forma de verdad, una verdad incómoda, quizás, pero honesta. Mi hija no regresó corriendo a pedirme perdón con lágrimas en los ojos. No apareció en mi puerta con explicaciones tardías que pretendieran justificar lo ocurrido. No hubo llamadas nocturnas llenas de arrepentimiento ni mensajes extensos buscando mi comprensión. El proceso legal siguió su curso exactamente como me habían explicado que ocurriría, sin escenas, sin llamadas innecesarias, sin dramatismos que solo sirven para tranquilizar conciencias culpables. Al principio pensé que ese silencio prolongado me dolería más de lo que podía soportar. Pero no fue así. Lo que realmente dolía ya había dolido antes, durante años enteros, cuando intentaba justificar ausencias injustificables, cuando buscaba explicaciones para silencios que no las tenían, cuando aceptaba desprecios sutiles que no merecían ni siquiera el esfuerzo de ser nombrados. Lo que vino después del aeropuerto fue diferente. Fue más limpio. Más honesto. Más fácil de procesar porque no venía envuelto en falsas promesas ni en esperanzas que solo servían para prolongar el sufrimiento. Aprendí algo importante durante esos días: no toda distancia es un castigo impuesto por rencor. A veces la distancia es simplemente un límite necesario. Una línea que se traza para proteger lo que queda, no para destruir lo que fue. Recuperé el control de mis decisiones poco a poco, con pasos pequeños que al principio me parecieron insignificantes. Volví a firmar solo documentos que entendía completamente, leyendo cada cláusula aunque me llevara tiempo. Aprendí a preguntar sin sentir vergüenza por mi ignorancia, a decir que no entiendo cuando algo no me quedaba claro. Empecé a decir que no cuando las peticiones no me parecían correctas, sin temer las consecuencias de esa negativa. Nadie se sorprendió por esos cambios. Nadie me reprochó haber establecido límites. El mundo siguió funcionando exactamente igual, solo que ahora yo participaba en él de manera diferente. No regresé jamás a aquel aeropuerto. Pero a veces, cuando pienso en ese banco frío de metal, y en las horas interminables que pasé sentada allí sin saber qué iba a ser de mí, no siento rabia ni amargura. Siento claridad. Aquel lugar, aquel momento, aquel abandono brutal fueron el punto exacto en el que dejé de intentar encajar donde ya no había espacio para mí. Fue el momento en que comprendí que no todas las puertas que se cierran son tragedias. Algunas son simplemente finales necesarios.
No me convertí en una mujer dura ni amargada después de aquella experiencia. No me volví desconfiada de todo y de todos. Simplemente dejé de entregarlo todo sin hacer preguntas primero. Dejé de asumir que el amor maternal debía ser incondicional incluso cuando las condiciones eran inaceptables. Dejé de creer que los sacrificios silenciosos garantizaban gratitud o reconocimiento. Algunas personas me han preguntado, con cautela y buenas intenciones, si extraño a mi hija después de todo lo ocurrido. La respuesta no es sencilla ni cabe en una sola palabra. Se puede extrañar profundamente a alguien y, al mismo tiempo, aceptar con serenidad que esa persona no debe volver a ocupar el mismo espacio que ocupaba antes. Se pueden guardar recuerdos buenos del pasado sin permitir que esos recuerdos justifiquen daños presentes. Se puede desear el bienestar de alguien desde la distancia, sin necesidad de exponerse nuevamente a su capacidad de hacer daño. El amor no siempre significa presencia constante. A veces, el amor más sabio es el que acepta la distancia como protección necesaria. No hubo un final perfecto para esta historia. No hubo una escena familiar reunida alrededor de una mesa con abrazos y reconciliaciones que borraran todo lo anterior. Esas escenas existen en las películas, no en las vidas reales de personas reales. Lo que hubo fue algo diferente, algo menos espectacular pero más valioso: coherencia. La coherencia de actuar según mis propios valores. La coherencia de proteger lo que me quedaba. La coherencia de aceptar la realidad tal como era, no como yo hubiera deseado que fuera. Hoy camino más despacio que antes, con pasos más cuidadosos que reconocen las limitaciones de un cuerpo que ya no es joven. Pero camino más firme, con una seguridad que no tenía cuando intentaba mantener equilibrios imposibles para satisfacer a todos menos a mí misma. Ya no explico mi historia para que otros la entiendan o la aprueben. Ya no busco validación en miradas ajenas ni consuelo en palabras vacías. La entiendo yo. Y eso es suficiente. Porque al final, después de todo lo que ocurrió en aquel aeropuerto y en los años que lo precedieron, comprendí algo que nadie me había enseñado durante toda mi vida de madre entregada. No recuperé a mi hija al final de esta historia. Recuperé algo que había perdido hacía tanto tiempo que había olvidado que me pertenecía. Recuperé mi nombre. Y con él, la dignidad de saber exactamente quién soy, incluso cuando las personas que deberían haberlo recordado eligieron olvidarlo. Esa dignidad recuperada no vino con fanfarrias ni con aplausos. No vino acompañada de venganzas satisfactorias ni de victorias que pudiera exhibir ante nadie. Vino en silencio, como vienen las cosas importantes. Y en ese silencio, finalmente, encontré la paz que había buscado durante años en los lugares equivocados.